Israel el reloj profético de Dios? Es una pregunta. ¿Es Israel el reloj profético de Dios? Y en esta ocasión me acompaña Joel Rivera, mi hermano en la fe. Así que yo le pido que se presente para hacer luego una oración y comenzar esta transmisión en vivo. Amén, Dios les bendiga a todos. Estamos aquí junto con Alfredo, meditando y reflexionando un poco en este tema, pues, del conflicto con Israel. Sabemos que cuando hay problemas en Oriente, pues se desatan un montón de cosas aquí por redes sociales. Lamentablemente, algunas de ese tipo de cosas se llevan a un extremo no bíblico. Así que estaremos meditando un poco sobre este tema. Estoy transmitiendo desde aquí, Suramérica, desde Bolivia, y esperamos ser de bendición para el pueblo del Señor. Dios les bendiga. Amén. Así que Dios bendiga a un especial hermano Joel. Gracias por estar en esta hora compartiendo conmigo. Él es administrador de teología bíblica. Ambos trabajamos esa página de Facebook, así que usted la puede seguir en confianza y también visitar nuestra página web. Y en esta ocasión vamos a iniciar con una oración para que sea Dios glorificándose, y si hay preguntas, dudas al final de esta breve exposición del tema, usted puede dejarla y queremos, con la sabiduría del Señor, como Dios nos guíe, contestarla. Así que oramos. Padre bueno, Padre Santo, gracias por la bendición que nos da de poder estar aquí en este día compartiendo, Señor, acerca de este tema referente a Israel, la profecía bíblica. Te pedimos que usted pueda ser glorificado, que tu Espíritu Santo tome el control y que podamos, Señor, aprender de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén y amén. Así que en esta ocasión vamos a iniciar con esta temática de Israel en la profecía bíblica. Y yo creo, Joel, que es importante que podamos, digamos, en un sentido, traer un tipo de conciencia al pueblo, porque lo que estamos viendo en Israel es un asunto serio. No queremos minimizar esa perspectiva de que Israel se encuentra en un foco candente, en guerra, se encuentra experimentando una tribulación en todo el sentido de la palabra, muerte, hambre. Bueno, hay una tensión que se está dando en este momento, así que este asunto es real, no podemos minimizar esto. Sin embargo, queremos ver el panorama como la Biblia lo describe. No quisiéramos simplemente depender de lo que son las noticias. Y yo creo que iniciando desde ahí, partiendo de esta primicia, la iglesia tiene que estar atenta a la profecía bíblica. Es nuestro deber que conozcamos la profecía. Y conocer la profecía no se trata de estar al tanto de las noticias que van surgiendo en nuestro tiempo, en nuestra historia. El conocer las noticias no necesariamente nos vuelve en persona que conoce la profecía bíblica. Y muchas veces cuando se habla de panoramas proféticos de los últimos tiempos, casi todo está relacionado con las noticias que se suelen dar, y mayormente nuestra perspectiva, noticias que son de esta línea del occidente, digamos. Y muchas veces la profecía bíblica es minimizada. Y yo quiero decirte, iniciando con esto, que la Biblia presenta los tiempos de Jesús como escatológicos. Es decir, desde que Jesús pisa la tierra, desde que su ministerio inicia, de que se da la crucifixión, resurrección, ascensión y se derrama el Espíritu Santo, se confirma que los últimos tiempos se están dando. Es decir, en un sentido ya estamos en esos últimos días que profetizó Joel, que Pedro lo confirma en el sermón de Pentecostés. Estamos en esos últimos días que el apóstol Pablo habla, alerta a Timoteo, y esto convierte a la iglesia en una iglesia escatológica, profética. La iglesia está viviendo el filo de la profecía. Desde que inicia Pentecostés, desde que se da el derramamiento, la iglesia ha estado viviendo los últimos tiempos. No hay nada nuevo que nosotros entendamos que somos la iglesia de los últimos días, que somos la iglesia que espera a Cristo, porque esa siempre ha sido la mentalidad de la iglesia. De hecho, el saludo primitivo de la iglesia era Maranata, el Señor viene. O sea que siempre nuestra mentalidad ha sido que el Señor está cerca, que estamos en los últimos tiempos, que estamos viviendo bajo esa tensión. Es una tensión que nos ayuda a conocer mejor los temas de la Biblia. La tensión del ya, todavía no. Ya estamos en los últimos tiempos, pero estos últimos tiempos no han llegado a su consumación. Entonces tenemos que entender eso. Los últimos tiempos iniciaron con el advenimiento de Cristo. Estamos en los tiempos finales, pero no hemos entrado en esa expectativa final o en esa consumación que es el todavía no. ¿Qué significa esto? Que básicamente el panorama de la iglesia, aunque va avanzando a lo largo de los tiempos, es básicamente el mismo que dice Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 11, que ya está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Es decir, a medida que avanza el tiempo, y esto es lógico, estamos más cerca de la salvación y de la obra de Jesucristo, es decir, de su venida
y su consumación del reino. Por lo tanto, la iglesia debe tener esa expectativa de que estamos en los últimos tiempos y que tenemos una esperanza. Y esa esperanza se trata de que nos reuniremos con Él. Más allá de un tipo de rapto para huir, digamos, de una tribulación, más allá de ver el rapto como un evento de escapismo, la mentalidad de la iglesia es reunirse con el Señor. Esa es nuestra escatología. Pero es interesante que en nuestra escatología Israel juega un papel importante. No queremos obviar esto. Israel es importante en la manera que nosotros hacemos escatología. Sin embargo, aquí tenemos que entrar en el asunto del mensaje de los olivos. Nosotros creemos, y aquí ahorita, Joel, te voy a dejar que usted abunda acerca de esto. Nosotros creemos que la Biblia hace una distinción entre la iglesia e Israel. Es decir, creemos que Israel, en un sentido, no es la iglesia. Hay una distinción. Y nosotros nos apegamos a esto porque en cierto aspecto leemos la Biblia así y porque tenemos una influencia del sistema dispensacional. La mayoría de los evangélicos son dispensacionalistas. Y nosotros nos apegamos mayormente a lo que es el dispensacionalismo progresivo, que es la última versión o variante del sistema. Aunque no queremos tocar de lleno eso, pero es importante que usted sepa que la mayoría de los evangélicos tienen una influencia del sistema dispensacionalista. Ahora, el punto es que este sistema tiende, en ocasiones, traer una distinción extrema. Aunque nosotros creemos que la iglesia no es Israel, aún así creemos que la iglesia e Israel son un solo pueblo. Es decir, hay un solo pueblo y en esa estructura de un solo pueblo está la iglesia e Israel. Israel tiene su territorio, su tierra, y la iglesia no. La iglesia multiétnica, compuesta de diferentes ramas nacionales, razas, etc. En este punto, aunque la iglesia no es Israel, comparten lo que es el mismo pueblo, la misma misión, la misma salvación, el mismo plan escatológico. Por lo tanto, hay un solo pueblo, pero entendemos que Israel sí juega un papel en la profecía. Israel no es la iglesia. Y esto implica que Israel tiene unos aspectos terrenales, nacionales, que va a recibir en un futuro. Israel va a recibir su tierra, va a experimentar el gobierno del Mesías en Jerusalén. Hay ciertas profecías que conceden a Israel que no se han dado. Y en este punto, me parece que Israel es importante, porque juega un papel en la profecía bíblica. Será la ciudad del rey. Los santos, de alguna manera, los resucitados, participarán del reinado que nace o que se origina en Sion, en Jerusalén. De alguna manera estamos conectados con Israel sin que tengamos que recurrir a Israel como la fuente profética primaria. Y ahí es que creo donde estamos fallando, porque estamos viendo a Israel como el foco, como el reloj. Esta analogía del reloj es que básicamente todas las profecías giran ¿en quién? En torno a Israel. Y esta temática de que todo gira en torno a Israel es básicamente una mala comprensión de lo que es la teología bíblica. Porque la teología bíblica ubica a Israel como un personaje principal, pero trae una continuidad. Y aunque Israel es importante, la misión de Israel, su propósito, se va desglosando en la persona de ¿quién? De Cristo. Por eso algunos teólogos ven a Cristo como el verdadero israelita, como el representante de Israel. Porque lo que Israel no hace, lo hace Cristo. Y lo que Cristo no hizo, porque se limitó en su ministerio, lo hace la iglesia. O sea, hay una continuidad entre Israel, Jesús y la iglesia. Y todos van alineados a lo que es la misión de Dios, a un solo plan. Y en este sentido, creemos con que Israel juega un papel profético. Ese papel profético apunta mayormente a que al todavía no. Pero en el presente, Israel no sirve como un marco profético o como un reloj para saber cuán cerca está Cristo. Sin embargo, y ya en breve te paso la parte, sin embargo, este asunto de ver a Israel como reloj profético mayormente se da cuando vamos a la parábola de la higuera. Y yo voy a buscar aquí el logo, vamos a ir a la Biblia y vamos a buscar esta parábola, Joel, para leerla Claro. en su contexto. Vamos a leerla textualmente. Y usted me puede acompañar en Mateo capítulo 24. Yo creo que aquí surge uno de las ideas principales de por qué Israel es el reloj profético de Dios. Cuando vamos a Mateo 24 nos damos cuenta, verso 32, que Jesucristo da una parábola. Aquí en mi Biblia, Nueva Biblia de las Américas, me aparece el título, parábola de la higuera. Y la parábola dice de la siguiente manera: de la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que
que Él está cerca a las puertas. De la higuera aprendan ¿qué? La parábola. En ningún momento se está identificando a la higuera con Israel. Las parábolas no tienen la intención de que usted descifre los símbolos. Las parábolas tienen aplicación, enseñanza espiritual. Pero los símbolos, en muchas ocasiones, usted tiene que ignorarlo para extraer la enseñanza espiritual. En este caso, Cristo no está diciendo en ningún momento que la higuera es Israel. Y hay un caso interesante, usted lo puede encontrar también en Lucas 21, que es paralelo. Usted va a Lucas 21. En el versículo 29 se da la misma parábola, pero Jesucristo tiende a extenderla, precisamente según Lucas. Lucas 21, 29 dice, Jesús les dijo también una parábola. Miren la higuera. Pero mira esto, Joel. Ahí se le añade a ¿qué? A los árboles. La higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan las hojas, al verlo, ustedes mismos saben que el verano ya está cerca. Asimismo ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. ¿El qué? El reino físico. El establecimiento de ese reino mesiánico está cerca. Esta era la esperanza de ¿quién? De los discípulos y de cualquier judío que amaba a Israel. El reino. Luego dice, en verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Yo creo que de esta parábola es que nace este dilema. Primero, porque esto es lo que pasa. La gente dice, bueno, en el año 1948 nació la higuera. La higuera comenzó a rebeldecer. Como Israel nace como nación en el 48, pues entonces se supone que una generación que dura, utilizando quizá una mala interpretación del Salmo, de 70 a 80 años, y esa generación del 48 hasta 80 tiene que ver la venida del Señor. Y comienzan a utilizar a Israel como un reloj. Como Israel vino a ser nación en el 48, pues todo lo que está aconteciendo en Israel sirve para determinar cuán cerca está Cristo. De ahí es que nace esta interpretación de que Israel es el reloj profético de Dios, por el resurgir de Israel como nación. Ahora, este resurgir no necesariamente está determinando que nosotros seremos la generación que verá al Señor. ¿Ve? Aquí te está especificando que la generación que verá el reino, que verá a Cristo, como dice Mateo, es la generación que vea todas las señales dándose consecutivamente. Cuando todas estas señales se den, sepan que el verano está cerca o sepan que el reino está cerca. ¿Cuáles señales son? Bueno, usted, esto es básico, esto es una regla básica en hermenéutica. Contexto inmediato. Usted no puede interpretar un texto alejado de su propio contexto. Y estas señales, si usted lee, por ejemplo, usted va verificándole el contexto, Lucas 21. De hecho, Mateo 23, vamos a volver a Mateo 24. Cuando usted está leyendo Mateo 24, todas estas señales se dan aquí. Y esa señal también incluye la abominación desoladora. Cuando todas estas señales se den, aún incluyendo la abominación desoladora, ahí es que el Señor viene. Se dará la señal del Hijo del Hombre. Cuando todas las señales se den consecutivamente, la abominación desoladora, ¿qué es lo que hace falta? Que se dé definitivamente la señal. Mateo 24, 29. La señal. Verso 30. Básicamente, la generación que verá al Señor es la que vea todas las señales aconteciendo. Nosotros en la actualidad vemos señales que están, digamos, de alguna manera ilustradas en este sermón de los olivos. Sin embargo, estas señales no están dentro del patrón de lo que es la gran tribulación o el día del Señor. Estas señales están limitadas. De hecho, usted puede ver que a lo largo de la historia, y tú me puedes confirmar, Joel, se han dado terremotos, han habido pestes, sí, han habido hambre, pero el Señor no ha llegado. No ha llegado. Todo esto se ha dado. De hecho, han habido falsos cristos, han habido un sinnúmero de cosas, falsos profetas, pero aún así el Señor no ha llegado. Entonces, ¿por qué, digamos, por más de 2000 años casi, han estado dando estas señales? ¿Y por qué entonces Cristo no ha llegado? ¿Es porque Cristo se está tardando? No. Es porque su venida es sorpresiva. No hay señal que se anteponga, es inminente. El Señor viene de manera inminente, no depende de señales. El sermón de los olivos, que es el sermón principal para la gente determinar cuán cerca está Cristo,
No se trata del rapto de la iglesia. No se trata de determinar cuán cerca está el día del Señor. No se trata de eso. De hecho, los discípulos querían saber, y esto es bien intrigante, querían saber cuándo iba a ocurrir la destrucción del templo y cuándo es que el Mesías iba a traer el reino. Eso era lo que los discípulos querían saber. Los discípulos no querían saber cuándo era el rapto porque la iglesia no había nacido. De hecho, Cristo ni siquiera había sido crucificado. No había resucitado y no había ascendido al cielo. Lo que estaban esperando los discípulos era la señal que se ve en el profeta Daniel, capítulo 7, que el Hijo del Hombre iba a venir con el reino del Padre. Esa era la señal. Por eso, cuando usted va a Mateo 24, mira cómo inicia. Dice, verso 3, estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y la consumación del siglo? Y de hecho aparece la señal ¿en qué? En singular, la señal. Y Cristo le comienza a dar señales en plural. Y estas señales desencadenan la señal. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y les voy a explicar esto y paso en mi parte. Las señales inician con principios de dolores. Principio de dolores, cualquier mujer que ha parido, ya Joel experimentó esto, ya los padres, cosas, un bebé, antes de que nazca el bebé, hay principio de dolores. La mujer comienza a sentir dolores de parto. Y esta analogía es la que utiliza Jesús. Los dolores de parto, ¿en qué terminan? En el alumbramiento. Algo que estaba oculto, que era el bebé, que estaba en la barriga, que no se había visto, cuando llega el alumbramiento, sale. Pero inició todo ¿con qué? Con principios de dolores. Y esos principios de dolores se van dando hasta que llegue el alumbramiento. El advenimiento de Jesús en la nube es el alumbramiento. Nadie ha visto al Mesías en la actualidad. Pero cuando Jesucristo aparezca en la nube, esa será la señal. Pero primero inicia con principios de dolores. Y esos principios de dolores, hay un patrón. Porque estos principios de dolores, usted puede, de hecho, esto es del Apocalipsis, capítulo 6, usted puede ver que hay un paralelismo entre los principios de dolores y los sellos. Porque estos principios de dolores se dan dentro de la estructura del día del Señor. Por eso la abominación desoladora que Cristo está describiendo en Mateo 24, 15, esa abominación desoladora, se da en donde, en la segunda mitad, en la gran tribulación, cuando el anticristo se sienta en el templo, cuando provoca esa abominación. Y si eso es la segunda mitad, pues entonces la primera mitad son los principios de dolores. ¿Ves? Lo que estamos viendo ahora es un presagio, pero las señales no pueden determinar cuán cerca está Cristo. No sirven para eso. Usted lee el sermón de los olivos y el énfasis es velad. Así termina. Velad, orad, estar preparado. Las señales simplemente nos ayudan a tener vigilancia, a que nuestra esperanza se mantenga viva. ¿Ves? Esa es nuestra esperanza escatológica. Las señales no sirven para determinar cuán cerca está Cristo. Entendiendo esto, y traigo esto de trasfondo, entendiendo esto, Israel entonces no es una señal para saber cuán cerca está Cristo. Lo que está ocurriendo en la actualidad con Israel, y yo me inclino por la línea de Craig Blazing, es una preconsumación. Lo que está pasando con Israel, que ha vuelto a ser nación, que usted ve que de alguna manera el Señor tiene misericordia de su pueblo, es porque Israel fue escogido por Dios. Y Dios ha mostrado la misericordia de Dios para con Israel a lo largo de generaciones. De hecho, Israel experimentó un cautiverio por manos de Nabucodonosor, el imperio babilónico, pero años más tarde, Israel se le devuelve la tierra, entrando ya en el tema de Esdras, Nehemías. Israel vuelve a construir su templo. Ahí vemos la misericordia de Dios. De alguna manera, Israel estaba que en la profecía. Y en la actualidad, Israel sigue en esa tensión. Israel va a participar de una restauración profética. Pero lo que estamos viendo ahora es una obra preconsumada. No es la profecía de Ezequiel. Israel no ha vuelto a ser nación, como se ve en la profecía bíblica. Ezequiel presenta un escenario donde Israel es restaurado, pero se le da al Espíritu Santo. Es restaurado bajo el gobierno mesiánico. Eso no ha ocurrido. El Estado de Israel en la actualidad es impío. No reconoce a Jesús como su Mesías. Por lo tanto, de alguna otra manera, Israel como Estado no necesariamente es el pueblo de Dios. Para ser parte del pueblo de Dios hay que aceptar al Mesías. Ahí entramos en el reino espiritual. Ahí participamos de las bendiciones de Dios. El Estado de Israel, aunque Dios tiene un plan con ellos,
en el sentido territorial, étnico, Dios los quiere restaurar. Si Israel no pone su mirada en el Mesías, no va a experimentar salvación. Así que aquí lo importante, la escatología tiene que ir direccionada en el Mesías. De alguna manera tenemos que hacer entender a la gente que la escatología se trata de Cristo. Los últimos tiempos inician con Cristo. El reloj profético, de alguna manera, es Cristo. Él es el espíritu de la profecía. El Espíritu Santo y Cristo son los que están testificando de los últimos tiempos. Y la iglesia que está en Cristo. Pero Israel no funciona como un reloj profético. Así que voy a dejar a Joel para que él abunda acerca de por qué entonces hay tantos cristianos por Israel y que nos llama antisemita cuando nosotros traemos afirmaciones como la que estamos dando. Amén. Dios les bendiga. Les invitamos antes de seguir continuando que puedan compartir la transmisión y pues queremos plantearnos varias cosas que son un poco contradictorias e inconstantes con nuestra propia teología. Miren, para empezar, nosotros decimos que la venida de Cristo es inminente. ¿Qué significa el tema de la inminencia? Bueno, que Cristo viene en cualquier momento. Hayan o no hayan señales, Cristo viene. Ese es el tema, Cristo viene. Hayan o no haya señales. Ahora, cuando Pablo escribe la carta a los tesalonicenses, nótese muy bien esto, Pablo dice, nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados, juntamente con los que suban en el aire. Entonces, mire, desde ahí podemos ver una cuestión bastante interesante. Y es que Pablo no estaba atendiendo señales externas de lo que estaba pasando alrededor del mundo para afirmar que él iba a ser arrebatado. En la conciencia de Pablo, él iba a ser parte de esa generación que iba a experimentar la venida de Cristo. Y esa es la conciencia que todos tenemos hoy en día. Nosotros decimos, Cristo viene ya. O sea, ¿cuál es el problema con poner a Israel como un reloj profético? Para empezar, la idea textualmente no está en la Biblia. Alfredo, ¿puedes compartir de nuevo, por favor, la pantalla en el pasaje estabas de Sí, Mateo? sí, Como déjame pueden ver. verse, este tema de la higuera, sí, Israel en otros pasajes, es, versículo 32, por favor, Alfredo, se le menciona higuera, se le llama Israel higuera en otros pasajes, si no me equivoco, desde el Antiguo Testamento. ¿Eso significa que la palabra higuera va a significar Israel en todos los pasajes que existan? Bueno, no. Para que la palabra higuera signifique Israel, el contexto tiene que señalar que significa Israel. Entonces, como nos mostró aquí Alfredo previamente, no hay nada en el contexto que muestre que Israel es la higuera. Entonces, aquí es donde uno como pentecostal se pregunta, si en el texto no se aparece nada que apunte que Israel sea la higuera, entonces, ¿de dónde sacamos nosotros eso? ¿Nos lo inventamos? Bueno, mire, se llega a esa conclusión por medio de una hermenéutica. Es decir, alguien interpretó este pasaje del versículo 32 como una referencia a Israel y como una referencia de que tenemos que ver nosotros lo que sucede en Israel para saber cuán cerca está la venida del Señor. Ahora, eso es una interpretación de alguien. Ahora, esa dicha interpretación se ha venido repitiendo. Yo soy pentecostal, a ver, desde 2011. Estamos en el 2023. Yo creo que tengo más o menos unos 12 años siendo pentecostal. De que yo me convertí, siempre vengo escuchando de diferentes expositores y de diferentes personas que Israel es el reloj profético. Israel es el reloj profético y bueno, basan todo ese sistema de interpretación en el versículo 32. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Es una mala costumbre que debemos de evitar. Y es que, bueno, fulano de tal lo dijo, fulano de tal lo mostró, venimos y lo repetimos nosotros. A veces solamente nos quedamos con lo que la gente dice sobre el pasaje o sobre el texto y no nos damos la tarea de la cual vamos a dar cuenta a Dios, que es nuestra propia responsabilidad ver y confirmar como los creyentes de Bereas que si el texto realmente está diciendo eso. Entonces, este tema de Israel como reloj profético no ha sido algo que ha sido sustentado por el texto, ha sido un conjunto de interpretaciones que se han venido repitiendo y hasta cierto punto se han convertido en un tipo de tradición. Es decir, si tú no crees que Israel no es el reloj profético de Dios, pues bueno, entonces tú no eres pretribulacional, tú eres milenista, tú no crees en un plan para Israel, tú eres antisemita. Esto ha sido hasta cierto sentido, no me lo voy a malinterpretar, un poquito revolucionario.
las personas que nos conocen, tanto Alfredo como yo, somos dispensacionalistas. Bueno, en cierto sentido, ¿qué significa ser dispensacionalista? Bueno, en alguna parte del sistema es que nosotros creemos que hay un plan para Israel. Y entonces esto ha sido lo un poquito que ha confundido a muchas personas. Tú crees que hay un plan para Israel, pero no crees que Israel es el reloj profético de Dios. ¿No parece eso un poco contradictorio? No, no es contradictorio, es sencillamente mantener las cosas claras. A ver, yo creo que los que nos están viendo, unas 80 personas nos están viendo, sean sinceros con esto. Para ser parte del pueblo de Dios, del Espíritu, para ser parte de este pueblo, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para yo ser parte del pueblo de Dios? Bueno, todos dirían arrepentirme de mis pecados, pedir perdón a Jesús, reconocer a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Les pregunto yo, ¿el actual Estado de Israel reconoce a Jesús como Señor? ¿Jesús es el Señor para ellos? Cualquier persona, mire, puede irse personalmente, ir a preguntar a las personas que viven en el Estado de Israel, ¿tú crees que Jesús es el Señor? Y sencillamente le van a decir, bueno, no, yo no creo que Jesús es el Señor ni el Mesías, creo que fue un maestro, hasta cierto punto pudo llegar a ser un profeta, pero yo no creo que Jesús sea Dios, mucho menos. Entonces, podemos llamar a una persona que es parte del pueblo de Dios cuando no reconoce a Jesús como Señor y Salvador. Bueno, hasta donde yo sé, no. Hasta donde yo sé, no. Ahora, esto se ha llevado a un extremo un poco más feo. Al punto es de que en nombre de decir que Israel actualmente es el pueblo del Señor, se ha justificado las acciones que nosotros se supone que nosotros los cristianos no estamos de acuerdo, como homicidio, matanza, guerra. ¿A dónde quiero yo ir un poquito con eso, hermano, para que me entienda? Nosotros creemos en un plan escatológico para Israel, en una salvación para Israel, en un plan para Israel. Pero nosotros lo creemos de manera futura, y es algo que no ha pasado todavía. Entonces, ¿a qué punto se ha llegado cuando se dice que Israel es un reloj profético? Mire, en el año 2012, 2013, más o menos, no sé si tú te acuerdas, Alfredo, hubieron un ciclo lunar de eclipses lunares, ¿no? Claro. La luna estaba en rojo. Sí. Para ese tiempo, hermano, había unas conferencias muy famosas allá en Nicaragua de David Diamond, y varias personas, cuando salió ese ciclo lunar, varias personas estaban dando conferencias de escatología, y bueno, sacaron a Joel, sacaron un montón de pasajes. El punto es que muchas de esas personas, y David Diamond dio a entender, yo estaba en esa conferencia, me acuerdo, de manera implícita, no lo dijo textualmente, pero dijo de manera implícita, lo dijo, de que cuando terminara el ciclo lunar, cuidado que suceda el rapto, dice. Claro. Y todos ahí estábamos en la iglesia Camino de Santidad, ¿me acuerdo? Y todos estábamos ahí con miedo de que va a pasar el rapto, va a pasar el rapto. La luna de sangre están ahí, es lo que la Biblia enseña. Y el Salaño señaló unas cuestiones con temas de Israel. El punto es el siguiente, que entró cierto temor en nosotros de que si algo pasaba con Israel o si algo pasaba con la luna, es porque Cristo ya venía. Ahora, les pregunto yo, a ustedes, hermano, ¿hace falta que haya un conflicto político allá en Israel para creer que Jesús viene? No, no hace falta que haya lunas de sangre, o como así se llamaban, o eclipses lunares para creer que Jesús viene. Entonces, se ha llegado a un punto, todo este tema con Israel, algo que se conoce como sionismo, pero quiero hablar de sionismo en una actitud negativa, porque hay un sionismo bueno del cual va a hablar Alfredo sobre esto. Y mire, se ha llegado hasta el punto de que se apoya al Estado de Israel o se apoya a Israel al punto de que hay cristianos que justifican todo lo malo que haga el Estado de Israel y cualquier cosa que se diga de Israel, cualquier cosa, sea buena, mala, no importa. No puedes decir nada del Estado de Israel. Nada. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, hermano, yo creo que el homicidio, matar a personas inocentes, no es de Dios. Yo no puedo apoyar el homicidio. Entonces, han habido bastantes personas que han lamentablemente justificado el homicidio, justificado la guerra, justificado la muerte. No, porque es que si lo hace el pueblo de Israel, no hay ningún problema porque ellos son el pueblo de Dios y solamente se están defendiendo. No, está actuando como una nación más. Esto no está reflejando valores cristianos ni nada por lo absoluto. Entonces,
los cristianos están llegando al punto, y tienen que tener mucho cuidado con eso, porque hay una diferencia muy grande entre creer en un plan futuro para Israel, en que Dios hará algo con ellos en un futuro, o al punto de idolatrar a Israel. Y ahí los evangélicos y a veces los pentecostales, hermanos, caemos en ese asunto. ¿En qué manera hemos practicado? Parece un poco la idolatría. Por ejemplo, orar por Israel y no orar por Palestina. Orar solamente por Israel y no orar por aquellas personas en Palestina que necesitan a Jesús. O No, no, y o no orar por el esas punto personas no que es, necesitan al perdón que te Señor. interrumpa, es que ahora mismo Palestina tiene un sinnúmero de comunidades grandes cristianas. Hay un video en YouTube que los hermanos lo pueden buscar, está en inglés lamentablemente, donde Derek Bock, que es un representante del cristianismo progresivo, él va a uno de estos países del Medio Oriente y él trae una conferencia acerca del sistema dispensacional, Israel y la reconciliación. Y créeme que muchos árabes que estaban allí veían a Israel como intrusos en el sentido de la tierra, porque hay árabes palestinos que creen que Israel les robó la tierra, porque nosotros vemos este panorama. Oh, Israel volvió a la tierra, año 1948, una obra del Señor, pero muchos de los palestinos cristianos que estaban en la tierra perdieron todo. ¿Ves? Porque Israel llega a la tierra y muchas de estas personas tuvieron que emigrar y no tenían territorio donde vivir. Y muchos de ellos testifican, eran cristianos. Entonces, a veces no vemos las dos caras de la moneda. A veces pensamos que básicamente por Israel tener todo el trasfondo que tiene, y esto no negamos que nuestra Biblia, el Tanakh, el Nuevo Testamento, todo es judío. Nuestro Mesías es judío. No negamos nada de esto. Pero el simple hecho de que Israel tenga una herencia, digamos, en el sentido profético, no quita que Israel tiene que volver su ojo, su mirada al Mesías. Y esto es lo que queremos enseñar. Y yo creo que lo que está pasando ahora, que ahorita mencioné que es una obra preconsumada, es para que Israel se vuelva a Dios. No es para que nosotros veamos a Israel para determinar el tiempo. No es eso. Nosotros estamos desenfocando. Así que, Joel, continúa. Sí, un pequeño paréntesis con eso, hermano. Creo que seamos conscientes de esto, porque a veces estamos acostumbrados a repetir cosas, repetir cosas, repetir cosas. Tenemos esa mala costumbre. No estamos, Israel, el Israel que está ahorita allá en Oriente, no es el Israel que estaba con Josué. Que Josué iba, conquistaba la tierra de Canaán y mataba a los paganos. Entonces, en la mente de muchas personas, Israel es el Israel de ahorita es el Israel de Josué. Entonces, si Israel, yo sé que Israel ha sido víctima también como nación de este grupo terrorista. Es que este es el punto, no es que hay un bueno y un malo, aquí hay dos grupos que están actuando de manera incorrecta y otros dos grupos que son inocentes, que no tienen nada que ver. Entonces, no es que seamos pro-Palestina y no pro-Israel, o no pro-Israel o no pro-Palestina. Estamos siendo pro-humanidad, que tanto Israel como Palestina necesitan a Jesús. Ahora, mire, en la mente de muchas personas, a mí me ha preocupado esto, Israel fue atacado. Ok, hubieron muchos israelíes que murieron, fallecieron turistas. Eso es lamentable. Oremos paz por Israel. Israel responde. Israel responde a Palestina y también hay muchos palestinos que mueren. Palestinos que no tienen que ver nada con la guerra, personas que simplemente son víctimas. Ahora, les pregunto yo, ¿Israel está actuando en defensa y Dios los está apoyando? ¿Dios está dirigiendo todos esos misiles para que destruyan a sus enemigos? Pues yo vi un montón de publicaciones que es que Dios es el que defiende a Israel y Dios le va a dar la victoria sobre sus enemigos. Enemigos, que, hermano, no estamos en el Antiguo Testamento, no estamos en jueces, no, estamos en la... Y ahí, mira, ese es el problema, que son los mismos dispensacionalistas, Alfredo, en una vertiente clásica, que están mezclando una cosa con la otra, ¿no? Entonces, Y yo quiero menos que sean algo conscientes con eso. importante, Joel, es que imagínense la magnitud. Nosotros siguiendo la línea dispensacional, creemos que en la gran tribulación, que de hecho la gran tribulación, Israel no es el foco tampoco. Eso es otro aspecto. Yo hice un escrito recientemente y lo explico. En la gran tribulación, ese periodo es el día del Señor. En el día del Señor, Dios está actuando porque su venida se está dando. Y en esa venida viene el reino, viene un trato con Israel, con las naciones. O sea, no se trata solo de Israel. Pero algo muy interesante es que en la gran tribulación, Dios levanta, o sea, Dios permite que el anticristo se levante por soberanía de Dios y el anticristo hace añico al pueblo judío.
se sienta en el templo, o sea, y Dios lo está permitiendo. Persigue a los judíos, persigue a los cristianos. Entonces estamos viendo una persecución terrible. ¿Y qué pasa? Que Dios no está defendiendo. Cuando Dios los defiende, cuando venga Cristo en su segunda venida, ahí viene la defensa. Ahí Cristo va a pelear con los enemigos. Pero en este momento lo que se está dando, y es como alguien comentó ahorita, es que Israel simplemente se está defendiendo como nación. Como Claro. nación, y Israel se está defendiendo. Y esa defensa no es necesariamente la voluntad de Dios. Y de hecho, cuando uno va a Efesios, cuando Efesios 2 habla de ese nuevo pueblo que Dios ha creado, y Efesios abunda esto, ese nuevo hombre creado en Cristo Jesús, dice Pablo que se rompe esa barrera de judío y gentil. Y en Cristo hay una reconciliación. Y lo que Dios quiere hacer ahora mismo es reconciliar a Israel con las naciones. Pero como no se va a lograr, Cristo mismo en su venida, en el segundo venimiento, va a hacer eso. Va a tener una justicia perfecta. Pero esa es la idea de Dios, tener una reconciliación. Pero, ojo a esto, cuando esa reconciliación se da en Cristo con la iglesia, la palabra enseña que en Cristo todas las cosas están sujetadas. Y por ende la iglesia está posicionada en lugares celestes. Toda autoridad se le dio a Cristo. Potestad, principado, nada de esto puede, digamos, estar superior. El diablo es el príncipe del aire y Cristo está sentado en lugares celestes. Y la iglesia está sentada en Cristo. Entonces, en este sentido, la iglesia que participa del sacrificio de Cristo, de la vida de Cristo, la ascensión de Cristo, tenemos autoridad sobre todo poder. Pero en la actualidad, Israel y las naciones están bajo la influencia del diablo, el Dios de este siglo. Y es el enemigo que está de alguna otra manera causando esto. Por eso a veces uno piensa que no, que Hamas es diabólico, es satánico. El diablo de este siglo ha engañado a la humanidad. Él es el que propicia la violencia. Todos estos escenarios, de alguna otra manera, a causa del pecado, de la influencia satánica. ¿Ve? El enemigo, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento. La iglesia tiene un armamento, la iglesia espiritual pelea diferente. La iglesia tiene el calzado de la paz. Nosotros no estamos orando para que Dios le dé la victoria a Israel en cuanto a la guerra. No oramos por eso, oramos por la paz. Tanto para Israel como para las naciones. Ese debe ser el ideal de la iglesia. Pero si nosotros como iglesia no oramos por los palestinos, no oramos por los árabes, no oramos por las víctimas, entonces estamos cayendo ya en un fanatismo. Y muchas veces esto ocurre, ¿por qué? Porque pensamos que el foco es Israel, el reloj profético de Dios. Pensamos que todo gira en torno a Israel y no nos damos cuenta que todo gira en torno a Cristo, su evangelio, la reconciliación, el ministerio que Dios nos dio de reconciliar el mundo con Él. Estamos obviando el verdadero evangelio por señales. Estamos obviando lo que es el verdadero evangelio de Cristo, que afecta a la sociedad, que transforma el mundo, que acerca a la gente a Dios. Estamos obviando ese evangelio verdadero de paz, de amor, de santidad, de justicia, por simplemente rumores de guerra y noticias amarillistas. Y la solución que es Cristo, lo estamos tirando a la borda. No estamos dándole ese énfasis que merece. Amén. Yo voy a concluir con esto, Alfredo, una última reflexión. Oremos por la paz de Israel. Voy a hablar por Alfredo, estamos completamente de acuerdo. Orar por la paz de Israel. Orar por la paz de Palestina. Yo creo que también. Porque el Señor no solamente nos manda a orar o a predicarle solamente a los judíos, sino también a los gentiles, que bueno, nosotros somos gentiles, no somos judíos. Entonces, no cometa el error, y mucho cuidado con sus redes sociales también, que eso muestra un poquito el testimonio de lo que somos. No caigan en el error en orar selectivamente por un grupo de personas. Número uno. Número dos. En Cristo, podría decir como buen dispensacionalista, en nuestra actual dispensación, ni los judíos son más importantes que los gentiles, ni los gentiles son más importantes que los judíos. Los dos valemos por igual y a los dos le importamos igual al Señor. Gentiles y judíos, escucha muy bien esto, gentiles y judíos que no tengan a Cristo, si mueren hoy, para el cielo no van. Y yo quiero que reflexione un poco esto. No, que bueno, que es que Israel es pueblo de Dios. A ver, nosotros afirmamos que Israel es pueblo de Dios en un sentido étnico, de posesión, de que es un pueblo que le pertenece a Dios, en este sentido. Y creemos que va a haber una restauración espiritual en un futuro, no ahorita. Yo no puedo decir que Israel es pueblo de Dios actualmente en un sentido soteriológico, que es por el lado que tristemente que muchas personas lo llevan.
Y cuando las personas dicen, porque no hacen la distinción, de que Israel es pueblo de Dios, implican muchas veces en sus pensamientos, de que si un judío muere hoy sin Cristo, va a irse para el cielo. No, porque él es judío. Es decir, él es judío, él puede matar, no importa lo que haga, porque él es judío, él es la niña de los ojos del Señor, y no importa que no tenga Cristo, porque él es judío, no, se importa. Si usted es judío, si alguien me está escuchando acá, si usted tiene sangre israelí o algo por el estilo, y usted no tiene al Señor Jesús en su vida como Señor y Salvador, para el cielo, usted no va. Entonces, ese es el segundo punto. Tengamos claro una cuestión. Creemos en un plan de restauración, podríamos decir en algún aspecto que es terrenal y espiritual para Israel futuro. No es que estamos nosotros, no, bueno, ignoren Israel. No, no estamos diciendo eso. Sencillamente que hay que mantener las cosas con su tiempo. Y tercero, hay muchas personas, hermanos, en el mundo evangélico que están siendo sinceros honestamente con las cosas y están siendo claros. Yo no tengo ningún problema con esto. ¿Israel tiene sangre inocente en sus manos? Sí. ¿Los grupos terroristas de Palestina tienen sangre inocente en sus manos? Sí. Ambos lados tienen sangre inocente en sus manos. ¿Eso me hace a mí antisemita? No. Al gentil, tanto judío, lo amo por igual. El punto es que ambos grupos tienen sangre inocente, y oye bien la palabra, sangre inocente en sus manos. Entonces, si una persona, como varios pastores, varios líderes, han sido sinceros y han sido sinceros, nosotros no estamos de acuerdo con la guerra ni con las matanzas. Entonces, hay algunas personas que maldicen, muchas veces dicen malas palabras y solamente están reflejando una idolatría. La verdad que me gustaría que difieran un poquito más a Cristo que como lo están haciendo con el Estado de Israel. Entonces, hasta aquí mi parte, hermano, esto es un sionismo dañino. Esto podría decir que es una idolatría a Israel, es una mala interpretación de pasajes bíblicos que se hablan hacia Israel. Entonces yo creo que seamos conscientes. Si Dios va a hacer algo en el futuro con Israel, lo va a hacer. Con conflictos, sin conflictos políticos, Dios lo va a hacer. Ahora, Cristo viene, Cristo viene. Haya guerra en Israel o no haya guerra en Israel, el mes pasado yo esperaba la venida del Señor a como lo espero hoy. Entonces con eso concluyo. Alfredo, te dejo la última parte. Amén, gracias, Joel. Como usted pudo escuchar, nosotros no estamos minimizando el rol de Israel. Creemos que Israel tiene un plan, tiene parte en el plan profético de Dios, pero sí queremos que usted entienda que Cristo es el foco de la profecía. Como se ve en Apocalipsis 19:10, la profecía gira en torno a Cristo. No tengo problema con que alguien llame a Israel el rol profético de Dios. Si usted desea hacer eso, usted corre el riesgo de entrar en lo que es una escatología especulativa y de minimizar el evangelio. Usted corre el riesgo. Ahorita en la mañana alguien me dijo, no, pero es que el gran siervo de Dios, Gille, ni siquiera puso el siervo de Dios, Gille, que lo respetamos, fue un gran siervo de Dios, pero esta persona puso el gran siervo de Dios, Gille, decía que era lo profético. Pues aunque respetamos a Gille, Gille no es infalible, es una persona como nosotros. Yo puedo interpretar algo y puedo fallar, porque yo no soy infalible, yo puedo errar. Y Gille, aunque fue un gran siervo de Dios, tuvo algunas cosas en su escatología, como cualquier persona tiene, que no fue preciso, no fue exacto. En ese punto, lamentablemente, no estamos de acuerdo con Gille Ávila y con muchos grandes siervos de Dios, que los tengo en Facebook, que sigan afirmando que no es el profético de Dios, son grandes siervos, pero en ese punto no estamos compartiendo ese ideal, porque creemos que la Biblia no apunta a eso. Y yo hice un breve escrito acerca de eso. Iniciamos este en vivo hablando un poco del Sermón de los Olivos. Ustedes, si no ven esa parte, véanlo del principio. Iniciamos hablando que el rapto no está, digamos, no está presente en el Sermón de los Olivos. O sea, de alguna manera alusiva sí está, pero las señales no apuntan para la venida inminente. Es ilógico. Si Cristo viene de forma inminente, ¿por qué utilizar la estructura del Sermón de los Olivos? Estas señales apuntan a la segunda venida y al reino, como se vio en Lucas. Entonces las señales apuntan a que el Señor va a venir visiblemente. Para eso está la señal. Si usted quiere saber cuán cerca está Cristo, mire la estructura de Pablo en Tesalonicense. Pablo en Tesalonicense, el capítulo 4 y 5, menciona que el día del Señor viene como ladrón. Y el ladrón obviamente viene de sorpresa. ¿Y qué hace Pablo? Velemos, oremos, para que aquel día no nos tome por sorpresa. Estamos sobrios. El énfasis de los últimos tiempos no es descifrar cuán cerca está, es estar en la actitud correcta.
Ese debe ser el fin. Y por último, mira, hay un versículo que aquí lo comparto. Está en Isaías. Isaías capítulo 19. Vamos a buscar por aquí, versículo 24. Dice, aquel día Israel será un tercero con Egipto y con Asiria, una bendición en medio de la tierra. Porque el Señor de los ejércitos los ha bendecido diciendo, bendito es Egipto, mi pueblo, y Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Isaías, uno de los profetas más importantes, dice que Israel es mi heredad, pero también dice que Egipto es mi pueblo y Asiria, que era el enemigo principal de Israel, específicamente el reino del norte, obra de mis manos. Esto tiene una connotación milenaria en el reino futuro. Israel va a participar del reino juntamente con las naciones salvadas. Apocalipsis es sencillo. Si usted quiere saber la profecía, lea Apocalipsis. La idea de reinar en Jerusalén, de reinar, esta idea es holística. Ahorita el hermano Joel mencionó que Israel va a ser restaurado espiritualmente. Y para que ocurra una restauración física, tiene que haber una restauración espiritual. La restauración es holística, abarca lo espiritual como lo físico. Dios restaura espiritualmente a Israel, le da de su espíritu y de esa manera Israel va a experimentar la bendición terrenal. ¿Cuándo se da este escenario? Sencillo, Romanos 11:25. Cuando se da la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo se da la plenitud de los gentiles? Posiblemente en el advenimiento visible de Cristo a la tierra. Ahí se salva digamos, el remanente final judío, el remanente final de las naciones, y ahí Dios se vuelve Israel. Entonces, no se ha dado ese escenario, por lo tanto, no podemos utilizar a Israel como punta de lanza, como reloj profético de Dios. ¿Cuál es el fin de esto? Conozcamos la profecía y ubiquemos a Jesús como el centro de esto. Libros que voy a recomendar. Básicamente todos están en inglés, son pocos en español, pero aquí tengo uno en español que están físicos. Y de hecho, lo interesante es que este autor no es dispensacionalista. ¿Y qué implica esto? Que no hay que ser dispensacionalista para creer que Dios tiene un plan con Israel. Los dispensacionalistas, la mayoría de los evangélicos lo son, pues tienden a ver a Israel y a la iglesia como distintos. Y yo creo eso. Pero esa distinción no nos lleva a ver dos pueblos, dos destinos diferentes. Eso ya está, eso es innecesario. Eso son dicotomías innecesarias. Ahora, este libro se llama Israel importa, porque los cristianos debemos pensar de manera distinta sobre el pueblo de Israel y su tierra. Un cristiano que aborrece a Israel, que odia a los judíos, que es antisemita en todo el sentido de la palabra, está mal, porque no está reflejando el mandamiento principal que Cristo nos dio, el amor al prójimo. Israel se importa. No podemos obviar esto. Y este autor, que es un anglicano, de hecho, él trae una buena estructura de la importancia de Israel. Este libro usted lo puede conseguir, se llama Israel importa. Lo recomiendo, está en español. Aquí hay varios libros que son buenísimos, que yo los tengo. Estos son más recientes, The Future Israel, Eternal Israel, hay varios. Este está terrible. Este salió, creo que este mismo año, se llama The Future Restoration of Israel. Y esto es una respuesta al supersensacionismo, que Israel, o sea, la iglesia ha reemplazado a Israel. Nosotros no estamos abrazando esta idea de que la iglesia ha sido reemplazada por Israel. No, yo no creo esto. Cualquier persona que se apega a una teología actual, posiblemente, pues va a tener esta idea de que la iglesia reemplace a Israel. Y en este punto, pues la iglesia reemplaza a Israel, ya Israel no tiene herencia en la tierra. Nosotros no nos apegamos a esta idea súper sensacionista, no es la que abrazamos. Nosotros abrazamos que hay un futuro para con Israel. Pero aún así, abrazando esta idea, no ubicamos a Israel como el profético de Dios, porque la escritura no lo dice, se acabó. Aunque usted quiera verlo, hacer mil analogías, la Biblia nos dice que Israel es el reloj profético de Dios. Israel sí juega un papel importante. Hay una última semana de la profecía de Daniel que está pactuada para los últimos tiempos. Israel participa en esa última semana, pero aún esa última semana de la profecía de Daniel es parte del día del Señor. O sea que aún así, la gran tribulación no se trata sobre Israel, aunque tenga algunos nombres asociados, como la angustia de Jacob. Por lo tanto, todo tiene que estar puesto en su justa perspectiva. Aquí hay otro libro escrito por un autor que no es dispensacional, el libro está en español, se llama A Jacob, amén. Análisis bíblico, teológico e histórico del lugar de Israel en los planes de Dios. Un autor fenomenal que defiende a Israel en todo el sentido de la palabra. Y usted puede ver el escrito que le hizo reciente, y él no está a favor de este sionismo extremo que se está viendo, donde la gente levanta las banderas
pro Israel, y que el mundo, los demás, se fastidien, donde no se ve la misericordia, el verdadero amor del Señor. Así que el balance es la clave. Y de hecho, este libro está en inglés, se llama, lo voy a traducir, Ismael en la sombra de Israel. Un plan profético, o sea, Dios y el plan profético de Abraham, su primer hijo, que es Ismael. Y este autor, si no estoy seguro si era de Dallas Theological Seminary, él hace un libro trabajando acerca de Ismael. O sea, la importancia de Ismael en la profecía. Porque al igual que Israel, que Dios le da un plan profético, también Ismael, los árabes, tienen un plan profético. Y esto se ve en la profecía de Génesis, cuando Dios bendice a Ismael. Así que, si usted quiere de verdad conocer profecía bíblica, indague. No use una estructura, no sea más que de levantar bandera de Israel, de ponerse la estrella de David, el kippah. No, hermano, indague de verdad. Y por último, aquellos hermanos que saben leer el inglés, mira, que hay libros académicos de Israel. Israel, The Church and the Middle East. Esto es un libro celebrando los 70 años de Israel como nación. Académicos participan aquí, de los Buckley, Blazing, un sinnúmero de académicos que te van a hablar bíblicamente del papel de Dios con Israel. Aquí hay otro libro acerca de Israel, especificándote, ¿verdad?, cómo el dispensacionalismo ha visto a Israel. Y por último, este es de la editorial Publicaciones Kerigma, aunque este libro no habla explícitamente, o sea, el foco no es Israel, sí lo toca el tema, pero aquí el modelo de una nueva creación, o sea, el final de Dios para con su pueblo es que él pueda reinar con él, que esto incluye a Israel y las naciones. Ese es el plan de Dios, un reino donde todas las naciones, todos los santos redimidos participan. Y ese es el modelo de la nueva creación que Dios se va a manifestar en el escatón en los últimos tiempos. Así que, bueno, no sé si tienen algún libro que recomendar, por lo menos hasta aquí sería mi parte. Sí, un último libro. Este tema del sionismo, pues como te digo, es bastante interesante y queremos evitar precisamente la idolatría. Eso es lo que queremos evitar. Lamentamos que la mayoría de libros que estamos recomendando son en inglés. En español usted se va a dar cuenta que necesitamos que este tipo de libro. Yo creo que el libro del hermano Rubén es muy bueno. El último libro que quiero recomendar es El Nuevo Cristianismo Sionismo, Frescas Perspectivas de Israel. Este de acá. Este lo pueden encontrar en Kindle, se ve bien, creo que se ve bien, por lo menos que se vea bien el título. Y es una colección de diferentes ensayos sobre todo este tema de Israel y la iglesia y cómo Israel importa. Entonces, voy a volver a remarcar el punto porque parece que a algunos no les queda claro. Sí, oramos por Israel, solamente que queremos ser y cumplir la misión de la iglesia de una manera más holística y reconocer que la necesidad de Cristo, que Israel también necesita a Cristo tanto como Palestina. No es que el actual Estado de Israel es pentecostal, es conservador, evangélico, nada de eso. Entonces, nosotros venimos aquí no a imponerles, hermanos, de hecho sea de paso, sé que no son temas fáciles de entender tampoco. Sencillamente queremos invitarles a reflexionar. Ustedes vieron los pasajes bíblicos, ustedes tienen una Biblia, lean, oren, mediten, piensen. ¿Es lícito solamente orar por Israel? ¿Israel necesita a Cristo? Hay muchas cosas, creo yo, que ese es el objetivo de la transmisión. El objetivo de la transmisión no es persuadirle, convencerle o exponer un montón de libros. El objetivo de la transmisión es invitarles a meditar. Hay una iglesia ahí en Palestina, hay mucha gente que está muriendo, no hay paz. Y tenemos que orar por la paz de las naciones. Así que hasta aquí concluyo mi parte. No sé si alguien en la transmisión tuviera alguna pregunta, algo que no haya quedado claro para concluir. Sí, han hecho unas preguntas, el hermano Abiese, le saludamos, él contestó una de las preguntas, muchos hermanos nos han saludado. Un hermano estaba preguntando por qué DJ se equivocó, si era un ungido del Señor, del Espíritu Santo. Acuérdense que, hermano, que uno tenga el Espíritu Santo no te exime que usted falle. ¿Ve? Todo cristiano tiene el Espíritu Santo, pero fallamos, erramos, de hecho pecamos. Imagínense. Entonces, estamos en una naturaleza pecaminosa, así que estamos propensos a fallarle en alguna otra área. Pero DJ falló en algo leve, eso no lo convierte jamás en un falso profeta.
Y ella tuvo alguna enseñanza que teológicamente uno las puede corregir, pero no quita el legado tan grande que nos ha dejado. Así que gloria a Dios por siervos como Lidia Aves. Y gloria a Dios por siervos que hoy día están enseñando que Cristo viene y aún diciendo que Israel es el profético de Dios, son gente de Dios. Eso no lo quitamos. Pero al final nuestro propósito es que usted pueda entender que debemos corregir algunas cosas que no están acorde a la Biblia. Y esta idea de Israel como reloj profético no está 100% sustentable en la Escritura. Y creo que al final trae que una desviación escatológica. Y esa es nuestra idea y esa es nuestra meta. Así que no sé si hay alguna otra pregunta. Verificar en el chat. Ah, Si quiere verificar. tengan cuidado de los estudios que anden por redes sociales que ya andan poniendo fecha ya de que eso va a venir en tal año, ya vi un par por ahí, entonces Exacto. siempre que hay un problema en Israel nunca falta la persona que ya le viene a poner fecha a la venida del Señor. Y ese es uno de los problemas del tema del reloj. Cierto. Si Israel es un reloj que está marcando una hora y por lo menos yo no espero una hora o algo específico, yo creo que la venida de Cristo es inminente. Claro. Y añadiendo a esto, Jesús en el Sermón de los Olivos se limitó a conocer la hora. Uno va a Mateo y en algunas variantes textuales dice que Jesús no sabía ni el día de la hora. Marco específicamente lo dice. Jesús, o sea, ni los ángeles, ni el Hijo sabía el día. ¿Ves? O sea, Cristo en su naturaleza humana se limitó a conocer el día. Por eso que antes de ascender al cielo, le dijo a los discípulos, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Pero, más importante que conocer los tiempos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Más importante que conocer los tiempos es predicar el evangelio de Cristo. Eso es más importante. Y esta idea se va dando en los evangelios, se va dando en las epístolas. O sea, lo importante es predicar a Cristo. Y en esa predicación, créanme que va a haber un énfasis escatológico. Siempre está presente en los últimos tiempos. Pero no se trata de descifrar a la gente, no se trata de ser alarmista, no se trata de meter miedo, sino traer esperanza a un pueblo, a una gente que están sufriendo. De eso se trata, traer esperanza, de traer un mensaje que suple la necesidad de las personas y que lleve a la gente a Cristo. Así que, si no hay dudas, preguntas, entonces, ¿alguna Biblia de estudio que haya salido recientemente y me pueda recomendar? La Biblia escatológica profética de la Tractile es buena. La de Tim LaHaye, aunque no comparto todas las cosas, también es de profecía, es una buena Biblia. Y la patrística sale el mes próximo también, debe ser bastante buena. Así que, por lo menos esa Biblia de estudio la recomiendo y sobre todo la Vida Plena, que es pentecostal, que es excelente. Amén. Bueno, Josué Rosario dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven, ese es el testimonio más evidente de que Cristo viene, el interno. El Espíritu Santo nos testifica que el Señor viene. Así que pongamos la mirada en el Señor y busquemos cada día más de su presencia, de su voz. Así que en esta hora damos gracias al Señor por las vidas que han estado presentes, los hermanos que nos han saludado, que se han conectado, que han participado. Gracias, Joel. Así que esperamos en otra ocasión, si Dios se lo permite, estar aquí compartiendo con ustedes. Si Cristo no ha venido antes, si vino, pues amén, mejor. Aquí nos gozaremos en las bodas del Cordero. Así que Dios les bendiga de manera especial.